Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con las funciones. En esta sección que empezamos esta semana, la idea es ver operadores y funciones. Y en la sesión anterior hicimos algunos ejercicios con operadores. Vimos los más utilizados, que son los que aparecen en esta tabla. Vimos los operadores aritméticos y vimos los operadores lógicos. Hicimos ejemplos de cada uno de ellos, cuándo se utilizan, cómo se utilizan. Y también vimos que es posible utilizarlos en una misma expresión, utilizar varios de ellos en una misma expresión, tanto lógicos como aritméticos, y que el compilador tiene una forma específica de evaluarlos, pero que lo recomendable pues es siempre utilizar los paréntesis, tanto en las expresiones lógicas como en las expresiones aritméticas, para evitar ambigüedades al momento de la evaluación. Entonces, debemos tener claro que los paréntesis es lo primero que el compilador siempre va a ejecutar, independientemente de la jerarquía del operador. Entonces, si ponemos los paréntesis, pues ahí ya de alguna manera garantizamos el orden en el cual se van a estar ejecutando las instrucciones. Bueno, también les decía que para esta sección vamos a ver las funciones, aunque indirectamente ya hemos estado utilizando muchas funciones, pero hay que especificar algunas cosas respecto a las funciones, algunas reglas, y también vamos a ver que dependiendo de la estructura de datos que nosotros estemos utilizando, van a haber unas funciones específicas. ¿Qué reglas hay? Bueno, aquí aparecen, dice, es recomendable que los argumentos de las funciones se asignen en el mismo orden que indica la documentación. Además, es preferible especificar el valor con el nombre del argumento. Generalmente, las funciones que vienen en R, cuando nosotros las vayamos a utilizar, requieren una serie de parámetros o de argumentos. Y nosotros podemos hacer uso de ellos, no todos son obligatorios, algunos sí, y es recomendable poner la etiqueta del parámetro junto con el valor, porque generalmente las funciones que vienen en R tienen unas etiquetas asociadas. ¿Y por qué es recomendable poner la etiqueta del valor y no solo el valor? Bueno, pues para evitar también ambigüedades al momento de ejecutar o hacer el llamado de la función. Porque pues a veces el compilador, yo le paso unos parámetros y puede ser que esos parámetros que yo le esté pasando, yo no quiero que correspondan con el orden de izquierda a derecha, sino que yo quiero que correspondan con el nombre. Entonces eso me va a facilitar dos cosas. Uno, que yo puedo poner solo algunos parámetros, no todos, no ponerlos obligatoriamente todos, sino solo algunos. Y también puedo pasarlos en el orden en el que yo quiera. Porque como van asociados a las etiquetas, ya el compilador sabe qué parámetro le estoy pasando o qué valor le estoy pasando a qué etiqueta, independientemente del orden en el que yo lo estoy poniendo. Vamos a ver ejemplos con esta función matrix, que como ya hemos estado viendo, esa función lo que hace es permitirnos crear una matriz de datos. Aquí en este bloque de código que yo he estado ejecutando en las sesiones anteriores, podemos ver que la misma función puede ser llamada de dos formas diferentes. ¿Qué es lo que está cambiando en estos dos que yo mismo estoy construyendo? Y en el segundo caso estoy pasando una secuencia, desde un número inicial hasta un número final. Entonces, en este caso nosotros sabemos que esa función matrix recibe
como mínimo 3 parámetros, como mínimo, que son esos 3. ¿Qué datos van a haber dentro de la matriz? ¿Qué filas y qué columnas? Entonces vamos a ver las variantes de cómo puedo yo llamar esta función, y todas son válidas, pero hay que tener cuidado en la forma en cómo yo estoy haciendo el llamado. Supongamos este caso. Yo voy a crear una matriz con los elementos del 1 hasta el 6, una secuencia, y mi matriz va a ser de 2 filas y 3 columnas. Entonces yo puedo hacer el llamado de esta función de esta manera. Si yo ejecuto así, efectivamente están los elementos del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tengo 2 filas y 3 columnas. ¿Cómo estoy haciendo este llamado aquí? Bueno, es la forma más sencilla de hacerlo. Es decir, estoy utilizando el mínimo número de parámetros requeridos y estoy pasando solo valores numéricos a la función. Entonces, en ese caso, pues yo no estoy especificando qué parámetro corresponde a qué valor, sino que simplemente yo ya sé en la documentación, recuerden que con la documentación yo ponía help, y entre paréntesis ponía la función matrix, pongámoslo así, y aquí me va a aparecer efectivamente la ayuda. Entonces, si yo vengo aquí a la ayuda de la función, me va a indicar qué parámetros recibe. En este caso está recibiendo 1, 2, 3, 4, 5. Es posible crear una matriz con la función matrix y pasarle 5 parámetros, pero no todos los 5 parámetros son obligatorios. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es obligatorio y cuál no? Bueno, aquí mismo en la documentación lo dice. Dice, en este caso por lo menos aquí dice additional arguments, algo así, que puede ser pasado con un parámetro. Igual, si yo no estoy seguro qué parámetros son obligatorios y cuáles no, yo puedo hacer el llamado a la función con algunos parámetros y ver si funciona o no. En este caso, yo paso solo la secuencia de números de 1 a 6 y efectivamente la función ejecuta y crea una estructura. Lo que pasa es que por defecto los parámetros que yo no, los valores que yo no paso por parámetro de la función, por defecto van a tomar unos valores predefinidos. En este caso, yo solo pasé los datos que quiero que estén dentro de la matriz, pero no pasé nada más. ¿Qué puede pasar? Hay dos opciones. Uno, me va a salir un error y me va a decir no, faltan parámetros para crear la estructura. Esa es una opción que puede suceder. Y la otra es que efectivamente la función se ejecute, pero el resultado es un resultado con parámetros por defecto. En este caso, yo creé una estructura con los números en secuencia del 1 hasta el 6 y no pasé ningún otro parámetro. No salió error. Bueno, entonces quiere decir que todos los otros 4 parámetros son opcionales, pero tienen valores por defecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo no les pongo un valor específico, un valor concreto, el compilador va a asumir un valor. Y como dice aquí, efectivamente, en la documentación, eh, aquí se va a asumir que el número de columnas y de filas es 1, por defecto. Pero como los elementos que yo quiero ingresar son 6, entonces lo que él hace es simplemente crear filas en una sola columna. Y ya. Y también por defecto dice que el parámetro byRow es falso. ¿Qué quiere decir? Pues que va a ir llenando siempre primero las filas y cuando complete las filas salta y sigue completando columnas. Entonces va a empezar primero por las filas. Y también el otro valor por defecto es que el nombre de las filas y de las columnas es vacío, es nulo. Entonces no hay etiquetas. Si yo quiero completar mi estructura poniéndole nombres o poniéndole o cambiando la geometría, en este caso de la matriz, pues entonces ahí sí obligatoriamente tengo que poner esos parámetros. Entonces vamos a poner otro parámetro, vamos a poner el parámetro 2. En ese caso, ¿qué pasa?
no hay problema, no es obligatorio poner otro parámetro, o sea, con esos solo dos parámetros funciona, la función ejecuta y crea una estructura, pero entonces va a acomodar los datos en esa estructura según ese parámetro que yo puse ahí. Entonces, como yo puse parámetro 2, él va a asumir que ese 2 corresponde con el número de filas. ¿Por qué asume eso? Bueno, pues porque en el orden de parámetros como se reciben, ese es el segundo. ¿Sí? Entonces el primer parámetro son los datos. Él asume siempre que el primer parámetro son los datos. ¿Listo? Y él asume siempre que el segundo parámetro es el número de filas. Entonces, como yo estoy pasando aquí 1 a 6, él asume que esos son los datos. Y como yo estoy pasando 2, él asume que ese es el número de filas. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues ya con esos dos valores, él ya va a poder crear la estructura. Entonces dice, bueno, se quiere una estructura que tenga 6 números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, listo, y se quiere que el final de la estructura tenga dos filas. Entonces yo no necesito especificar el número de columnas porque lo que él va a hacer es intentar ajustar el número de datos disponibles con el número de columnas con el número de filas, perdón, que se especificó. Entonces, como queríamos dos columnas con 6 datos, pues automáticamente tuvieron que crearse tres sin necesidad solamente el número de columnas. ¿Listo? Entonces puedo ser un poco más explícito y decirle, bueno, quiero dos filas y tres columnas. En ese caso, entonces ahí ya está. Ahora, si lo que quiero es poner que no llene primero las filas y luego las columnas, sino al revés, o sea, que la matriz quede 1, 2, 3, 4, 5 y 6, primero acá 1, 2, 3, que primero llene esta fila antes de pasar a la siguiente fila, entonces tengo que pasarle un true aquí, de esta manera. Entonces, a ver si miramos bien, esta matriz es diferente a esta. En este caso, en el primer caso, se llenó 1, 2 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso se llenó horizontalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso fue el cambio que me produjo ese true. Ahí estoy solamente yo pasando los valores de los parámetros. Cuando yo solo voy a pasar valores de parámetros a una función, tengo que hacerlo en el mismo orden en el cual están en la documentación. Es decir, yo no puedo hacer esto. Aquí me debería salir un error. Si yo pongo true aquí, y si yo pongo esto así. Ahí lo que está, bueno, ahí no está saliendo un error. Ahí está intentando interpretar esos valores que yo pasé según los parámetros, el orden de los parámetros. Entonces ahora está asumiendo que true son los datos. Y está asumiendo que el número de filas va a ser 1. O sea, tomó el primer número de este parámetro. De esta secuencia tomó solo el primer número y dijo, bueno, 1, una fila. Y asumió que dos columnas. Y el 3 lo ignoró. Porque el 3 dice, no, pues eso no significa nada. Entonces al final lo que creó fue esto. Ahí lo que el compilador intentó hacer fue interpretar los valores en el mismo orden como yo los pasé y con la documentación. Entonces ahí uno pensaría, bueno, pero ¿y si yo quiero pasar los parámetros en diferente orden, cómo hago? O necesariamente tengo que hacer todo siempre en el mismo orden. Bueno, para eso sirve poner los nombres de las etiquetas. Entonces, ¿cómo podría yo hacerlo? Bueno, yo podría decir, listo, by row va a ser igual a true. Y data va a ser igual a 1 a 6. Y en el row va a ser 2 y en el call va a ser igual a 3. Pues en este caso, a pesar de que estoy pasando los parámetros en un orden arbitrario, diferente al orden que está explícito en la matriz resultante, es la misma que si yo pasara los parámetros en orden. En este caso las dos matrices son la misma.
Pero entonces aquí yo pude intercambiar el orden o poner un orden cualquiera, porque explícitamente escribí qué valor tenía qué etiqueta. Entonces, cuando yo especifico la etiqueta y el valor, ahí sí ya no hay lugar a dudas, es como es más explícito. Y el compilador ya sabe, dice, ah, bueno, este true que se está poniendo acá es para el parámetro by row. Ah, sí, listo. Esta secuencia de 1 a 6 es para los datos. Este 2 es para en row y este 3 es para en call. Y entonces ahí sí ya no hay problema. Yo puedo poner los parámetros en el orden en el que yo quiera. Y ahí la función pues ya va a entender qué valor corresponde a qué parámetro. Entonces esa es la parte buena de utilizar las etiquetas, que uno ya es más explícito al momento de hacer el llamado a las funciones. Y ahí no hay lugar a dudas. Entonces, esa es una de las ventajas de usar esas etiquetas. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Voy a copiar este ejemplo y vamos a ver qué es lo que hace. También con la función matrix. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar todos los parámetros que requiere la función para construir la estructura. Entonces, aquí le estamos especificando. Bueno, por lo general si uno no quiere poner data, no lo pone, no hay problema, siempre y cuando los otros parámetros sí los esté especificando. Entonces ahí sería como que el compilador entiende por defecto. O sea, como así, pues como yo estoy de 5 parámetros, yo estoy especificando 4, pues él sabe que el otro parámetro que no tiene nombre corresponde al parámetro faltante. Entonces ahí no habría necesidad de especificar el nombre de los 5, solo 4 de los 5, y ya por defecto pues se sabe que el último parámetro que falta por asignar pues corresponde con el valor que no tiene una etiqueta asociada. ¿Listos? Es lo que se está haciendo acá. Estoy asignando un 2 a nrow, un 3 a ncall, un true a byrow, una lista, o más bien, sí, una lista de dos vectores a dimnames. Entonces ahí ya he asignado 1, 2, 3, 4 parámetros y son 5. Entonces muy seguramente este que no tiene etiqueta corresponde con el parámetro data, o sea, con los datos que finalmente yo quiero que tenga la estructura por dentro. En este caso, pues bueno, igual una secuencia de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos poniendo by row igual a true, quiere decir que va a llenar primero horizontalmente. Y lo que cambia con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora es que le estamos poniendo nombres a las filas y a las columnas. Ese es ese parámetro que se llama dimNames. Es como traduciría o quiere decir algo así como el nombre de las dimensiones. A cada dimensión le estamos asignando una lista de nombres. Entonces, ¿cómo hacemos eso con dimNames? Pues le ponemos una lista y como sabemos que esta matriz es de dimensión 2, entonces pues le vamos a asignar nombres a las filas y a las columnas. Yo también sé que hay dos filas, pues porque así lo definí, dos filas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que entonces necesito dos nombres, un nombre por cada fila. Entonces para eso creo este vector. Este vector contiene los dos nombres que va a asociar a cada fila, a la fila 1 y a la fila 2, en ese orden. Y ahora necesito también otro vector de nombres, pero como el número de columnas es 3, aquí necesito definir tres nombres o tres etiquetas. El vector tiene que tener 3. Y pues aquí estoy poniendo rojo, verde, azul. Y también los va a asignar en ese mismo orden. Entonces la columna 1 es rojo, la columna 2 es verde y la columna 3 es azul. Al final, pues la matriz me queda de esta manera. Cada uno con sus respectivos nombres, cada fila y cada columna con sus respectivos nombres. Y ya sabemos pues que podemos acceder a esa información
Vamos a asignarle acá un nombre, que no le puse un nombre. Digámosle matriz 1. Y ya sabemos que si yo quiero acceder a cada información específica, puedo hacerlo con los índices. Ay, perdón, esto empieza en 1. Con los índices, de esa manera. O con las etiquetas también lo puedo hacer con el signo pesos. En este caso yo iría rojo y me tendría que mostrar 1,4, que es la columna, los valores que están dentro de esa columna. ¿Qué hice mal? Ah, pero es que aquí no. ¿Cómo lo hice? Si es así, rojo, sí. No, ahí estoy haciendo algo mal. Esta es, bueno, así es esta. 1, 1, 4, sí. For atomic vectors. ¿Qué estoy haciendo mal aquí? Bueno, creo que esto yo no lo había hecho antes con vectores, con matrices. Sí, bueno, no, porque esto lo estábamos con el signo pesos lo hacíamos, era para las estructuras del data frame y con las listas. Con los vectores no, por eso es que aquí no me está permitiendo eso, ni con vectores ni con matrices, hicimos eso. Bueno, entonces aquí la idea era eso, ver cómo las funciones, cuando están definidas por R, reciben un número determinado de parámetros con unos nombres específicos en la mayoría de los casos y cómo nosotros podemos hacer el llamado de esas funciones dependiendo de los parámetros que tengamos o que vayamos a utilizar. No necesariamente todos son obligatorios, solo algunos. Y lo recomendable es utilizar el nombre de la función, del parámetro. Bueno, entonces aquí dice, algunos argumentos que no se especifican pueden obtener valores por defecto. Bueno, eso sí ya lo vimos, según la definición de la función. Por ejemplo, generalmente con solamente poner los datos que deben ir dentro de la matriz, así como el número de filas y columnas, es suficiente. Entonces, por lo general, esta es la forma de crear una matriz. No es necesario especificar los otros parámetros, pero pues depende, hay momentos en los que requerimos poner más información de la estructura de datos. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, hay funciones específicas para cada una de las estructuras de datos. Entonces, una vez yo creo una estructura de datos, sea un vector, sea una matriz, sea una lista, yo puedo manipular la información que está dentro de esa estructura, ya sea accediendo a los índices, utilizando los operadores o con funciones específicas de esa estructura de datos. Aquí dice funciones para vectores. Dice algunas de las funciones más utilizadas para generar vectores y obtener información de los datos almacenados en ellos son. Pues están sec, seclen, rep, sort y rank. Listo, entonces veamos qué hace cada uno de ellos. Si yo ejecuto esto que está aquí como ejemplo, dice sec 1,9 by 2. ¿Qué pasa? Genera una secuencia de números que dice 1, 3, 5, 7, 9. O sea, ¿qué está pasando en esta función? Está recibiendo un valor inicial, que es el punto de partida,
un valor final, que es el punto de llegada, y un parámetro que se llama by, que especifica el tamaño del paso para pasar de un elemento al otro. Entonces aquí empezamos en 1, pues porque definimos el 1 como el primer valor de inicio. Luego saltamos al 3. ¿Qué quiere decir ahí? Pues que le sumó estos dos, el by, le sumó al primero, o sea, 1 más 2, 3. Luego al 3 le volvió a sumar el by, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7 y 7 más 2, 9. Y esa fue la secuencia que obtuvimos. De la misma manera como veíamos con las matrices, con la función matrix, si yo no especifico un parámetro, él tiene por defecto un valor a usar. En este caso, si yo no especifico el valor del parámetro by, ¿qué va a pasar? Pues que se va a generar la secuencia de elementos desde el número inicial hasta el número final, pero en este caso va a ir saltando de a uno en uno, porque es el valor por defecto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saltó de uno en uno. Yo puedo generar también secuencias hacia atrás. Es decir, si el número inicial es mayor al número final, la secuencia simplemente se va a generar hacia atrás. Entonces va a ir restando, en este caso, de a 1, 20, 19, 18, 17, ta, ta, ta. Ah, pero si lo que yo quiero es saltar, no de a 1, sino de a 2, pues podría ser... bueno, en este caso, si yo especifico 2, como el número inicial es mayor que el número final, yo no puedo saltar de a 2. ¿Por qué? Porque si yo pongo 2, le estoy indicando al compilador que sume de a 2. Entonces a 20 le va a sumar 2, va a ser 22, 24, 26, y en ese caso lo que está haciendo es alejándose del 9. Y lo que queremos es ir hacia el 9. Entonces aquí por lo menos me sale un error y me dice, mire, esa secuencia que usted especificó no se puede generar, porque hay un error en el signo. O sea, ¿cómo así? Pues que como el número inicial es mayor que el número final, lo que voy a tener que hacer es saltar desde de números negativos, o sea, ir restando. Entonces 20 menos 2, y eso menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, hasta llegar a 9. Pues en ese caso, ya ahí sí ya se puede hacer. Entonces, ¿qué hace? Pues toma el número inicial y le resta 2, 18. A ese 18 le resta 2, 16. Le resta 2, 14. Le resta 2, 12. Y llegó hasta 10. ¿Por qué llego hasta 10 y no hasta 9? Pues porque si voy restando de a 2 no es posible llegar a 9. Si a 10 le resto 2 ya llego a 8. Y entonces ya me estaría pasando el límite. Entonces por eso llega solo hasta 10. Va a mostrar o va a generar los números que son, en este caso, que son mayores a 9. Mayores o iguales a 9. Y si a 10 le resto 2, llegaríamos a 8. Y 8 no es mayor o igual a 9. Entonces no se cumple con la especificación que yo estoy poniendo ahí. Entonces por eso llega solo hasta 10, que no puede avanzar más. Entonces, de esta forma es como podemos nosotros generar secuencias de números especificando número inicial, número final y un paso. Ese paso es constante para todos los elementos de la serie. Si yo pongo 2, pues las distancias entre todos los números de la serie consecutivos va a ser 2 consecutivos. Es decir, la distancia entre este y este es 2, la distancia entre este y este es 2, la distancia entre 14 y 2 es 2, la distancia entre 18 y 16 es 2. Todos van a tener la misma distancia, consecutivos. Entonces yo puedo especificar ahí cualquier número y efectivamente pues va a generar la secuencia tal cual como yo la especifiqué. Bueno, aquí le puse fue menos, tocaría más. Listo. Entonces es la forma como obtenemos nosotros o como generamos nosotros secuencias. Esa secuencia podemos nosotros almacenarla en una variable, en un objeto vector, porque pues efectivamente es un vector, es una lista, es un conjunto de números en un orden específico. Entonces yo puedo decir x es igual a esa secuencia. ¿Listo? Y cuando yo obtengo x, pues es un vector, simplemente. Un vector numérico. Ahí está.
Entonces, es otra forma de generar un vector, pero es un vector como una secuencia. Entonces, ya que vemos esta función, nosotros podemos mezclar funciones unas con otras, como así. Recuerden que cuando generamos esta matriz 1, lo hicimos con un vector, con una secuencia. ¿Está? Sí. Entonces, aquí lo hicimos con dos puntos. Pero entonces, ahora que conocemos la función sec, podemos también hacerlo con esa función. 1, 6. Y da exactamente el mismo resultado. Ahí estamos haciendo el llamado de una función dentro de otra función. Y en ese caso aplica el mismo principio de los operadores. Es decir, que se va a ejecutar primero lo que está dentro del paréntesis o los paréntesis que están más adentro. En este caso, ¿qué pasa? Hay dos funciones, hay una función matrix y hay una función sec, pero la que está más adentro de la expresión es sec. Entonces, primero va a ejecutar esta expresión y una vez esta función dentro de la expresión, y una vez ya tengo el resultado de la ejecución de esa función, entonces ahí sí ya se ejecuta la función que está por fuera. Entonces, de esa manera yo puedo encadenar los llamados de las funciones. Y lo puedo hacer tantas veces como yo quiera. Yo puedo poner llamados de funciones dentro de otras funciones. En este caso, pues estamos haciendo dos, llamando una función dentro de otra, sec, y el comportamiento de las funciones es independiente. O sea, no va a alterar el comportamiento de la función si yo la estoy llamando dentro de otra función. En este caso, yo puedo hacer el llamado a mi función sec normal, pongámosla de 0 y pongámosle by 3. Entonces ahí precisamente pues va bueno, aquí necesitamos 6 elementos. Entonces pongámosle más 9, 12, 15. Listo. Entonces en este caso estoy generando 6 elementos, empezando en 0, terminando en 15 y saltando de entre ellos de a 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Entonces obtuve el comportamiento de la función sec igual, normal, ahí no alteró nada, y luego obtuve el comportamiento de la función matrix con esa secuencia generada, y ahí tampoco hubo ningún cambio en el comportamiento de la función. La función se comporta y hace exactamente lo mismo que está programada para hacer, independientemente si yo la llamo individual o si yo la llamo dentro de otra función o si yo llamo dentro de 20 funciones más, o bueno, no importa, el comportamiento de la función va a ser el mismo con respecto a los parámetros que recibe. Bueno, eso es sec. Hay otra función que se llama seclen. Dice generación de una serie de números desde 1 hasta el límite definido como parámetro. Entonces, en ese caso, yo puedo llamar aquí a seclen, y yo le pongo entre paréntesis 20. Automáticamente él va siempre va a arrancar desde 1 y va a ir consecutivamente de 1 a 1 hasta el número que yo le especifique como parámetro. En este caso iría hasta 20, porque pues yo le puse ese límite. Seclen. Pues si vamos nosotros a la ayuda, efectivamente, pues ahí nos va a mostrar cómo funciona y qué parámetros recibe. También recibe un parámetro by, quiere decir que yo puedo poner aquí by igual a 4. Entonces, no, pero entonces aquí ¿por qué lo dice? No, es que aquí está usando, aquí es sec. Mentiras. Seclen solamente va a recibir un parámetro, como lo dice aquí. Solo recibe un parámetro. Y ese parámetro es el número hasta el cual yo quiero que llegue. No más. Y siempre va a ir de a uno en uno. Según eso. Aquí la documentación me mandó fue a sec. No a seclen.
Bueno, es otra forma de generar un vector. Entonces igual yo puedo asignar el resultado del llamado de esa función a un objeto. Pues igual yo puedo decir x es seclen de 10. Y cuando imprimo x es efectivamente el vector de los elementos desde 1 hasta 10. Listo. Otra función que también nos permite crear vectores es la función rep. En la descripción aparece repite un valor según el número de veces que se especifica como parámetro. Entonces, si yo llamo a rep, recibe dos valores, dos parámetros. Uno es el valor que yo necesito, puede ser este, y el otro es las veces que yo quiero que se repita. Entonces, en este caso, si yo pongo 315, va a repetir el número 3 15 veces. Bueno, creo que voy a intentar una cosa a ver si funciona. 1, 2, 3. Exactamente. Yo también puedo pasarle como primer parámetro no solo un objeto atómico, o sea, es decir, no solo un objeto que recibe un valor, sino una estructura de datos. En este caso le estoy pasando el vector 1, 2, 3, creé un vector 1, 2, 3 y le dije repita ese vector 15 veces. Entonces, bueno, en este caso también estoy haciendo un llamado de una función dentro de otra. Primero estoy creando el vector con la función c y después estoy haciendo la repetición de ese vector con la función rep. En este caso, pues esto es 1, esto es 2, esto es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Efectivamente, replicó mi vector 1, 2, 3, lo replicó 15 veces. Y ese resultado, o el resultado de llamar esa función, también yo puedo almacenarlo en un objeto. No hay problema. X ya contiene pues esos números. Hagamos otra prueba. No sé si esto pueda replicar una lista. Sí, también ahí lo hizo. Exactamente. Entonces, ahí también estoy replicando yo cualquier estructura de datos. En este caso estoy creando una lista que se llama, una lista que contiene los elementos 1, la cadena de caracteres lista y el número 3. Y le estoy diciendo replíquemelo 15 veces y efectivamente eso lo está haciendo. Ahí no hay ningún problema. Y lo puedo asignar yo a un objeto también. X es igual a, listo, cuando imprimo X, efectivamente es la misma lista replicada 15 veces. Entonces es útil cuando de alguna manera de pronto necesito yo replicar algún dato. Hagamos otra prueba. Veamos si es posible replicar una matriz. Esa sí no la he hecho. Miremos a ver. Matrix y no la repliquemos tanto. Por ahí unas 3 veces. Matrix, digámosle de 1 a 6,2,3. Exactamente, ahí lo hizo. Pero entonces aquí ya podemos ver un comportamiento diferente de la función. ¿Por qué? Porque si yo hago la matriz como está ahí arriba definida, 1, 6, 2, 3, ya sabemos qué es esto. Ahora, voy a replicar esto 3 veces. ¿Qué fue lo que hizo la función? Tomó los números y los convirtió, la matriz la convirtió en un vector. Entonces quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la matriz convertida en vector, es decir, solo una fila y en este caso 6 columnas. Eso lo tomó una vez, eso lo tomó 2 veces y eso lo tomó 3 veces. Entonces en este caso lo que hizo fue convertir la matriz en vector y replicar ese vector. Ese comportamiento también nos puede ayudar en algunos casos a transformar una matriz en un vector.
Supongamos que yo tengo esa matriz y la quiero transformar en vector, puedo usar la función rep con una sola repetición. Y ahí tengo la matriz convertida en vector. También es otra funcionalidad, otra forma como podemos usar esa función. Bueno, sort dice ordena los elementos de un vector de manera ascendente o descendente. Entonces, en este caso, yo tengo mi vector, pongamos ese x. Bueno, pero eso ya está ordenado. Vamos a crear otro vector. Vamos a crear un vector de esta manera. Supongamos, ahí tengo una serie de números. Si yo los quiero ordenar, entonces simplemente llamo a la función sort de x. Y efectivamente, pues ahí me va a tomar los mismos elementos, pero me los va a mostrar en el orden de menor a mayor, en este caso. Si yo los quiero ordenar de mayor a menor, ahí tendría yo que pasarle a la función otro parámetro. Entonces, ahí en la ayuda nos dice que tenemos que pasarle el vector que queremos ordenar y luego tenemos que pasarle el parámetro decreasing como false o como true, dependiendo de la forma en como yo quiero ordenar. Que escribí mal, decreasing. Error. A ver cómo está por aquí el ejemplo. Sort parcial no. Sort método. Bueno, aparte yo también puedo especificar el método con el cual quiero hacer el ordenamiento. Hay unos que son más rápidos que otros. Entonces yo simplemente puedo con estos parámetros especificar el método con el cual quiero hacer el ordenamiento y no sé, no aparece el otro parámetro. A ver, método, no, aquí no lo puse. Bueno, voy a ponerle sin etiqueta a ver qué hace. No. No, es que estoy haciendo mal. Este es sort. ¿Dónde estoy? Sort es este. False. Y ahora ponemos true. Listo, entonces efectivamente aquí lo que hace es cambiar el orden, la forma en cómo realiza el ordenamiento. Si le pongo false o si no le pongo parámetro, siempre lo va a hacer de menor a mayor. Pero si le pongo true, va a hacerlo de mayor a menor. Incluso creo que el decreasing sí. Puedo ponerle también la etiqueta, exactamente. Y lo que va a hacer es eso, de mayor a menor, los va a poner los valores. Listo. Eso también, eso lo puede hacer uno con vectores. Incluso, también como hemos estado viendo, podemos crear dentro de sort, podemos crear el vector sin necesidad de tenerlo en un objeto ya, en una variable ya definido, sino simplemente, si yo no lo tengo y si yo quiero crearlo con la función C o con la función, con la otra que hemos visto, con la función sec o bueno, con cualquier otra función para generar vectores, yo puedo hacer el llamado de esa función dentro de sort y lo que se va a hacer es primero crear el vector, generarlo y luego sí ordenar. Entonces, de las dos formas se puede hacer. Generarlo antes, primero, asignarlo a un objeto y pasarle ese objeto a sort, o dentro de sort crear el vector. Puede hacerse, no hay problema. El comportamiento de la función es
de las dos funciones es el mismo. Bueno, otra función es rank. Dice, imprime el ranking de ordenamiento de los elementos de un vector. ¿Cómo así el ranking de ordenamiento? Bueno, pues miremos ese ejemplo que aparece ahí. Rank de C, 4, menos 1, 2 y 6. Entonces aparece 3, 1, 2, 4. ¿Qué quiere decir? En este caso, lo que hace internamente es un sort. Hagámoslo con ese mismo vector. Y me va a indicar qué posición ocuparía ese elemento dentro de un vector ordenado. Entonces, tengo el vector original 4, menos 1, 2, 6. Si lo ordeno queda menos 1, 2, 4, 6. Si lo ordeno de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, el vector quedaría 1, 2, 4, 6. Entonces, yo quiero saber el número 4, qué posición ocuparía en el vector ordenado. Aquí me está diciendo 3. ¿Por qué 3? Pues porque efectivamente si yo ordeno el vector, el número 4 quedaría en la posición 3. 1, 2, 3. El número menos 1, ¿en qué posición quedaría? Ah, en la 1. El número 2 en la 2 y el número 6 en la 4. Eso es el resultado de rank. Finalmente, lo que hace es internamente ordena el vector y determina o imprime como resultado la posición que ocuparía cada uno de los elementos del vector original en un vector ordenado. Entonces, de esa manera es como obtiene esos números, 3, 1, 2, 4, para este caso. Ahora, bueno, no, este me dio otra cosa que dice sort, así. Vamos a ver si este comportamiento es igual acá. Ay, ¿qué dice? Es true, true, true. No, aquí no lo hace. Vamos a ver qué nos muestra aquí. No, bueno. Lo que me está diciendo la ayuda es que rank siempre va a mostrar la posición en la que quedarían los elementos en un ordenamiento de menor a mayor. Entonces yo no puedo invertir el orden como si lo puedo hacer con sort, como en este caso. Con rank siempre lo va a mostrar cuando el ordenamiento se hace de menor a mayor. Entonces, bueno, 3, 1, 2, 4, listo. No hay problema. Entonces, esas son como las funciones de vectores, las más utilizadas, tanto para generar vectores como para manipular la información que hay dentro del vector. Aquí dice, además existen funciones que evalúan y manipulan los elementos contenidos dentro del vector, dado el vector X. Las funciones que se listan a continuación reciben como parámetro un vector. Bueno, no, mentiras. Esto es de esta tabla. Bueno, y estas ya son las de abajo. Listo. Entonces, con estas funciones para vectores ya nosotros podemos manipular la información que hay dentro del vector y no hay ningún problema. Ahora, también hay otro tipo de funciones que en este caso, pues aquí yo lo pongo como funciones estadísticas y son eso, son funciones estadísticas básicas que reciben el vector X como parámetro. Entonces, se supone que yo tengo por allá un vector ya definido, o incluso lo puedo definir dentro de la función, como ya hemos visto, y con ese vector, con base en ese vector, se van a ejecutar ciertas operaciones, que son estas que están aquí.
Este es 4 menos 1, 2, 6. 4 menos 1, 3, 1, 2, 4. Bueno, veamos qué hace esta función order. Entonces hacemos el mismo vector. Dos, 3, 1, 4. Dice, imprime los índices de ordenamiento de los elementos de un vector. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sugerir, o más bien, va a mostrar que el índice de los elementos que podrían o que van a ir en un vector ordenado. Volvemos a lo mismo del sort. Vamos a hacer aquí sort. Si yo ordeno estos elementos o los elementos de este vector de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, sabemos que da menos 1, 2, 4, 6. Listo. Ahora, la función order me va a decir qué elementos, en qué posiciones son los que van para armar el vector ordenado. Entonces, me está diciendo que el primer elemento que va en el vector ordenado está en la posición 2. Efectivamente, la posición 2 es el menos 1. El siguiente elemento es el que está en la posición 3, o sea, el 2. El otro elemento es el que está en la posición 1, o sea, el 4. Y el último elemento es el que está en la posición 4, o sea, el 6. Entonces, en este caso, me está indicando los índices de los valores para generar el vector ordenado, de menor a mayor. Eso es lo que hace la función order. Rev dice reversar el orden de un vector. Entonces volvemos, como estábamos generando secuencias. Yo puedo generar secuencias, ya sabemos, con los dos puntos o con sec también, de 1 a 10. Listo. Ahora, si por alguna razón yo lo que necesito es cambiar el orden de la secuencia sin cambiar los parámetros, entonces yo puedo hacer rep y puedo hacer rep de 1 a 10, entonces me va a generar la misma secuencia de los números de 1 hasta 10, de 1 en 1, pero esta vez va a ser al revés, o sea, 10, 9, 8, 7, 6, hasta 1. ¿Sí? Lo mismo funciona con la función sec, entonces estaría generando la función, estaría primero generando el vector y luego lo estaría cambiando de orden. Listo. Esto no solo aplica para las secuencias, también puede aplicar para un vector cualquiera. Y simplemente yo necesite cambiar el orden en el que aparecen los elementos. Si yo tengo este vector y quiero cambiar el orden, entonces quiero que aparezca 0, 9, 1, 4, 8, 6, 4, 2, 4, 7, 6, 4, 2, pues el vector lo paso como parámetro de la función rep y efectivamente la función rep va a cambiar el orden completo del vector. Entonces, no solo aplica para secuencias, sino también para cualquier vector que yo necesite eh, cambiar el orden. Otra función es head. Head dice extrae los n primeros elementos de un vector. Supongamos que yo aquí tengo mi vector x. Listo, está mi vector x. Y no quiero imprimirlo todo. Quiero obtener solo los primeros elementos. Entonces escribo head de x. ¿Cuántos elementos quiero? Bueno, quiero los primeros 3. Entonces debería imprimir 0, 9, 1. Exactamente. Head solo va a imprimir desde el comienzo en elementos que yo determine como parámetro. En este caso, mi vector es x y los parámetros que quiero, perdón, los elementos que quiero son 3. Entonces, desde el comienzo, él imprime 3 elementos. De la misma manera, yo puedo poner 5, etc. Tile extrae los n últimos elementos del vector. En este caso, lo que va a mostrar tile es desde el final del vector hacia adelante, hacia el principio. Entonces, si yo le digo tile de x, o sea, el mismo vector,
y solo quiero 3 elementos, pues me va a extraer solo estos 3, 6, 4, 2. Exactamente. Si le digo 5, pues me va a extraer 2, 4, 6, 7 y 4. Ahí está. Esa es otra función. Unit lo que hace es extraer los elementos del vector que son diferentes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que si hay elementos repetidos en el vector, no los va a mostrar todos, sino los va a mostrar solo una vez. En el vector que acabé de crear hay varios elementos que se repiten. A ver, aquí se repite el 4, estaba 4 veces, el 2 se repite 2 veces, el 6 se repite 2 veces. Entonces esos elementos me los va a mostrar, pero solo una vez. Ahí está. Me muestra el 0, el 9, el 1, el 4, el 8, el 6, el 2 y el 7. No los repite. Entonces busca cada uno de los elementos, los imprime, y si ya está repetido, pues no vuelve y lo pone, no vuelve y lo escribe, sino solo lo escribe una vez. Entonces va a mostrar todos los elementos que son únicos dentro del vector, o sea que aparecen solo una vez. Listo, bueno. Dejemos hasta ahí. Con esas funciones ya podemos trabajar, ya podemos ver algunos ejemplos y igual en la siguiente semana vamos a seguir viendo este tipo de funciones, tanto para vectores, en este caso estamos viendo los de vectores, tanto las funciones, bueno, aquí el título decía funciones estadísticas, pero esas creo que son las que están más abajo, creo que son estas. Estas. Bueno, estas son funciones de vectores, todas, para trabajar con datos que estén almacenados en vectores. Entonces la siguiente semana seguimos viendo funciones con otras estructuras de datos, hay otras con vectores, hay unas para matrices, hay unas específicas también para data frames, que pues básicamente lo que hacen es esto, manipular de forma automática algunas operaciones, o más bien realizar algunas operaciones de forma automática que operan sobre los valores que están almacenados en esa estructura de datos. ¿Listos? Entonces nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego.